Tardaríamos muchos días en poder descifrar y decir quién es María en su figura materna. Sin embargo, en pocos minutos tenemos que acercarnos a esa María Madre, a la maternidad de María. Ciertamente no lo podríamos entender sin aquel sí tan fundamental, ese sí que hace que María se implique y se complique absolutamente por el reino de Dios. Porque a partir de ese momento, la maternidad significa darse, dar todo su espacio para que el otro crezca. En este caso, para que Dios sea el que asuma la totalidad del cuerpo de María. Por eso yo creo que es imposible hablar de la maternidad de María sin entender ese primer sí, ese consentimiento a Dios que hace posible que Él se pueda encarnar y que automáticamente se convierta en el camino de nuestra redención. Por eso yo creo que María se convierte en esa tienda humilde de Dios. Y se preguntaría con honestidad, ¿cómo es posible que yo sea la Madre de Dios? ¿Cómo es posible que yo me convierta en esa casa del Espíritu Santo? Y es verdad que ella descubrió que ser de Dios era ser la Madre de Cristo, darle su carne, darle su sangre y hacer que nosotros nos convirtamos también en ese momento en parte de ella y de Cristo. Y así entenderá toda su vida, porque tratar de situarnos en el Evangelio, en la maternidad de María, es descubrir cómo María va a hacer posible que en todo momento sea la totalidad de Dios la que ilumine lo que comprenda y lo que no comprenda, lo que realice, lo que viva y lo que sufra. Y toda la maternidad es tratar de comprender qué significa responder a la voluntad de Dios, que es lo mismo a lo que responderá Jesús siempre. María tendrá que aprender en la natividad, en ese momento inicial, qué significa dar a luz en la oscuridad. Presentar la luz de Dios en lo escondido. ¿Cómo podrá desde allí ir dándole a Dios el rostro, la capacidad de ser, la capacidad de ser reconocido? Y así es. María a partir de ese momento entenderá que su maternidad es cuidar a Dios entre sus manos. Pero también será llevarlo al templo y mostrarlo. Y que puedan reconocer las personas hipotéticamente más estériles, los que ya han acabado su vida, los que no tienen una presencia fundamental y que sin embargo es toda la raíz de la historia, aquel anciano y aquella viuda. Y sabrán que la luz ha llegado al mundo. Y María mostrará en ese regazo cómo puede llevar a su hijo en la huida a Egipto y aprenderá que defender la vida es defender la vida en toda condición. Y tendrá que aprender con su hijo a ser migrante. Y tendrá que descubrir qué significa acoger la tierra de otros. Vivir esa transhumancia, esa peregrinación para llegar a descubrir que la vida alumbrada de Dios es para el mundo. No es para ella, es para el mundo. Y toda su primera etapa de maternidad significará nacer en la oscuridad para ser luz, presentarla ante el mundo a los ojos de Simeón y de Ana, caminar hacia Egipto y presentarlo, manifestarlo ante aquellos que representan todos los pueblos de la tierra. Pero curiosamente, la maternidad de María tendrá que aprender también a preguntarse con el Hijo. ¿Qué significa aquel momento en que los padres, embargados del sufrimiento, se encuentran a Jesús
en ese momento entre la pubertad y la adolescencia, perdido y hallado en el templo. Y con esa pregunta de Jesús, ¿no tengo yo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Y tendrá María que aprender qué significa retomar la vida del Hijo. ¿Y cómo situarnos ante esa maternidad que alumbra lo que no podemos entender? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y comparte, y no rechaza lo que ha hecho el Hijo, sino que busca comprender, porque María, desde el primer momento su maternidad es intentar comprender la voluntad de Dios, esa voluntad que tiene que descubrir con la vida de Jesús. Y así lo conquistará. Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Porque llegar a ser padres y madres solo se aprende poco a poco, como María tuvo que aprender de Jesús. Y lo aprendió también en esa renovación constante de saber descubrir cuál era su papel en la historia. ¿Cuál es el papel de María en esa madre que acompaña al Hijo y que recoge al Hijo y que vuelve con él y que descubre que Nazaret y Jerusalén son los dos polos donde se batirá el corazón de cada familia? Ocuparse de las cosas de Dios, ocuparse de las personas que se han confiado a sus manos. Y volvió con ellos. Pero María después también será la que acompañe a su hijo cuando tenga que comenzar la vida pública. Y la que le inste y le diga, no tienen vino. Y tendrá que imponerse y decirle a los demás, haced lo que Él os diga. Pero también María tendrá que descubrir que ella no es la dueña de Jesús. ¿Quién es mi madre? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios, los que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. Y sin embargo María no responderá. Tratará de seguir el recorrido que le lleve a estar al lado de Jesús y lo llevará al lado de la cruz y sostendrá a su hijo en su misión sin una palabra y sostendrá la vida de su hijo sabiendo que ella es madre de Dios y será a partir de ese momento madre de todos. Porque para María la maternidad es estar siempre cumpliendo lo que Dios le pedía y ella respondiendo con su vida y con su sí. Madre, te ofrezco estas flores por la paz en el mundo. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.